Buen día. El día de hoy presentaremos diferencias de los activos en función de las NIF y las NIF pymes. Con ustedes, Dana Arellano, mis compañeros Aleida Romero y Jaime Camargo, estudiantes de la Universidad EAN. Primeramente, es importante traer a colación quiénes emiten estas normas y pues vienen siendo los bien llamados IAS o que también como su nombre o sus siglas en inglés lo indican y que son las normas internacionales de contabilidad. Ellos emiten las NIF y cuando hablamos de NIF nos referimos a normas internacionales de información financiera. Básicamente, ¿qué son? Los principios contables que buscan estandarizar de manera técnica la normativa contable. ¿Con el fin de qué? De que armonicemos los conceptos y de esta manera pues podamos expandirnos a nivel internacional. Ahora, si hablamos de normas NIF para pymes, la única diferencia es que están adaptadas para las pequeñas y medianas empresas. Por la misma razón, debido a que no tienen las mismas características y de alguna manera su información es mucho más reducida, estas NIF para pymes buscan que la presentación de los estados financieros de estas empresas pues sea más práctica y sí tengan la manera de incluirse en el negocio internacional. Como les decía, vamos a hablar de activos. Y para esto las NIF nos dice que su definición es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados y del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pero además, dentro de los activos podemos encontrar efectivo y equivalentes de efectivo, que es como los términos más conocidos. Y dentro de esto, ¿qué podemos encontrar? Caja, bancos e inversiones a corto plazo. Y cuando hablamos a corto plazo, son inversiones que con seguridad se pueden retomar en un tiempo menor a 3 meses. ¿Esto por qué? Pues no hay tanto riesgo de perder la inversión y sí de que recuperemos ese dinero. Para las NIF, en el ámbito pues, del efectivo, determina que debe usarse un método directo para la presentación de estados de flujos de efectivo, que básicamente ¿qué es? Detallar o discriminar cada movimiento del efectivo para verificar cuáles han sido los ingresos y las salidas de dinero específicamente. Sin embargo, para las pymes, aunque no es explícito en que se puede utilizar el método indirecto, se asume que se puede utilizar otro método para la presentación de esta información. Y como lo decía anteriormente, pues básicamente para que sea más concisa, más básica, ya que ellos no tienen un flujo de información tan alto. Importante dejar claridad que las NIF, ¿por qué de pronto piden más detalle? Porque las NIF o las NIF plenas que conocemos también se aplican para empresas grandes y por otro lado, las que son para pymes, pues como las pymes son de pequeñas empresas, pues no tienen tanta información a diferencia de las plenas que son grandes empresas. Por otro lado, mi compañero Jaime nos va a explicar los activos en función de los no corrientes. A continuación, les voy a hablar de los activos no corrientes. Estos activos se caracterizan principalmente porque el beneficio económico que se espera recibir de ellos depende directamente de una venta no mediante el uso continuo o prolongado. Usualmente la capitalización esperada de estos activos es a largo plazo. También se pueden llamar activos mantenidos para distribuir a los propietarios, ya que se mantienen disponibles para la negociación. Es importante notar que mediante las normativas NIF, estos activos no se someten a depreciación y su importe en libros se recuperará mediante una transacción de ventas, la cual debe ser altamente probable. Por otro lado, mediante la normativa PYME, no se contempla el concepto ni se discrimina la presentación de los estados. Bien, los activos por impuestos corrientes. Estos activos se representan en la cantidad por recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la pérdida fiscal del periodo. Para el caso colombiano se incluyen los saldos a favor y anticipos sobre impuestos relacionados con la renta, ganancias ocasionales e impuestos de renta a la equidad. Para la normativa NIF, los impuestos diferidos se deben medir a la tasa que se espera aplicar cuando se distribuyen las ganancias.
Por otro lado, para la normativa PYME, los impuestos diferidos se deben medir a la tasa que se espera aplicar sobre las ganancias. Activos de inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Este activo consta de inversiones en entidades y negocios conjuntos y los estados financieros ya consolidados. Bien, con base en la normativa NIF, la contabilización de estos activos agrupará las inversiones y las valorizaciones en un solo registro. Por otro lado, en la normativa PYME, esta unificación se discriminará. En este caso, podemos observar en el gráfico que mediante la normativa NIF se están unificando las inversiones y las valorizaciones. Por otro lado, en la normativa colombiana, las inversiones y las valorizaciones se ven independientes la una de la otra. A continuación, mi compañera Aleida les expondrá sobre el tema. Bueno, entonces una de las diferencias específicas que vamos a hablar en cuanto a las inversiones subsidiarias asociadas y negocios conjuntos se dan en los estados financieros. En las NIF pymes, estos estados financieros van separados, se pueden medir al costo o al valor razonable con cambios en los resultados. Mientras que en las NIF completas estas inversiones se pueden medir al costo o al valor razonable de acuerdo con las NIF 9. Otra de las diferencias es que en la NIF no se amortizan únicamente, sino que se utiliza el método de participación, mientras que para las PYME sí se encuentra sometido a amortización hasta 3 métodos de medición. En cuanto a los activos biológicos, estos son los que están compuestos por los vegetales, animales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria. Pueden estar en crecimiento, en producción o terminados. Los criterios de reconocimiento de los activos biológicos son idénticos a los criterios generales de reconocimiento en los activos en las NIF, con algunas excepciones en materia de activos relacionados con las actividades extractivas y algunos activos intangibles adquiridos en las combinaciones de negocios. En el párrafo 10 de las NIF 41 se establece que estos criterios de reconocimiento son: 1, que la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados. 2, que sea probable que fluyan a la entidad de beneficios económicos futuros asociados con el activo. Y 3, el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. Por su parte, para las NIF pymes, en su párrafo 34.3 se establece que un criterio similar al de las NIF 41, solo que este enfatiza en el inciso C, que la medición fiable pueda realizarse sin costo o esfuerzo desproporcionado. En cuanto a las propiedades de inversión, estas son bienes inmuebles y por tal razón también son comúnmente llamadas propiedades inmobiliarias. Este tipo de propiedades corresponde a terrenos o edificios destinados exclusivamente al alquiler o generación de valorizaciones. Dichas propiedades de inversión se encuentran en la NIF 40 del estándar PENA y en la sección 16 de las NIF para pymes. Según la NIF 40, las propiedades de inversión pueden utilizar el modelo de valor razonable o costo de depreciación deterioro y corresponderá ya a la administración como tal de la organización elegir qué modalidad prefiere manejar. Por su parte, en la sección 16 de las NIF PYME, a pesar de que también se manejan los dos modelos que indiqué anteriormente, hay una expresión técnica importante que debe tenerse en cuenta, y es que las propiedades de inversión se deben medir a valor razonable, pero cuando por costo o esfuerzo desproporcionado ya no lo puedan hacer, entonces se deben manejar en la sección 17 de propiedades, planta y equipo, es decir, que se deben reclasificar a otro grupo. Gracias por la intervención, Aleida. Bueno, en ese sentido podemos concluir que las diferencias que más se pueden evidenciar entre las NIF y las NIF PYME es que en las segundas la exclusión de revelación de cierta información, digamos que se ve más en varios aspectos. Por otro lado, le da la libertad a las NIF PYME de implementar diferentes métodos o la variedad de métodos que hay para presentación de la información o estados financieros. Y por último, que en muchos de los casos deja a juicio del profesional si presenta o no cierta información y determina
bajo qué modalidad la va a presentar. Muchas gracias por la atención.